El origen etimológico de la palabra auditoría es el verbo latino audire, que significa oír. Esta denominación proviene de su origen histórico, ya que los primeros auditores ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación, principalmente oyendo. Por su parte, la auditoría es un proceso de verificación y o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y las directrices estipuladas. Su finalidad es diagnosticar e identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado, cuáles no y aquellas que son aptas de mejora. Historia y evolución de la auditoría. Etapa prehistórica. En la antigüedad, la asistencia a la auditoría empieza desde la civilización sumeria y el pueblo azteca. Esta surge cuando un pueblo o núcleo social domina al otro, por medio de la política, religión o por la fuerza. El pueblo o sociedad eran obligados a pagar un tributo, siendo estos designados a revisores que ejercían la actividad de fiscalización. Esto con el fin de estar seguro del pago que se realizaba. Seguidamente, en la Roma antigua, la auditoría está ligada a los procesos e instituciones de derecho mercantil. Allí se encuentran las civitas romanas, quienes son un órgano de control y decisión de actos que pertenecían a la esfera privada. Es el inicio del control político. El colegio de los pontífices, presidido por el pontífice máximo, era el juez de lo divino y lo humano, quien tenía funciones como la de controlar diferentes cultos privados. Durante esta época de colonia, la función de la auditoría fue ejercida por la autoridad religiosa. Aquí los hacendados y grupos económicos favorecidos tenían que pagar su diezmo al virrey y este rubro lo recogía la iglesia, siendo fiscalizado por los auditores. Este dominio finalizó con la reforma hecha por Benito Juárez. El título de auditor apareció a finales del siglo XVIII en Inglaterra durante el reinado de Eduardo I. En esta época, los diferentes países, las asociaciones profesionales eran encargados de ejecutar funciones de auditoría, destacándose el Colegio de Contadores de Venecia en 1581 y el Consejo Londinense de Inglaterra en el año 1310. Edad industrial. La auditoría en esta época implementa nuevas técnicas debido a la revolución industrial, siendo esta la sustitución a los procesos manuales a procesos con máquinas. Aquí la auditoría buscaba cubrir necesidades de las grandes empresas. Estableció la obligación de una verificación anual, la cual debía ser realizada por los auditores. Estos antecedentes no solo se encontraban en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, en donde surgió una asociación importante con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las normas de auditoría, para lo cual publicó diversos reglamentos que darán del año 1939, de ahí se formularon hasta 1943. En esta época se realizaron las primeras revisiones e inspecciones a las organizaciones que realizaban algún tipo de actividad comercial. Inicialmente se instauró con el propósito de mejorar los procesos administrativos de las organizaciones comerciales. Durante la Revolución Industrial, inicialmente en Inglaterra y posteriormente en América, surge la Auditoría de Estados Financieros como una fuerza independiente, destacando que la auditoría inglesa, sus orígenes, ha tenido un estrecho vínculo con los métodos de revisión. En la cultura anglosajona se observa que la auditoría es una práctica limitada. Se puede identificar en la auditoría los estados financieros ejercida de manera independiente por contadores públicos certificados. Auditoría en Colombia. Desde el segundo viaje de Colón a América se tiene conocimiento de los primeros tipos de auditoría y control. Los reyes católicos designaron a una persona con la misión de fiscalizar y controlar el manejo de los fondos y bienes de expedición. Hacia el siglo XVI en Colombia se formó la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Su objetivo era controlar los territorios y mejorar la administración. En el año 1604 se crearon los tribunales de cuentas, que eran las contralorías regionales de los virreinatos, capitanías y presidenciales. Terminando el siglo XVII aparecieron las oficinas de contabilidad, mediante las cuales y a través de la Corte de Cuentas consolidaron el control fiscal en el mundo. Hola, mi nombre es Lizeth Tatiana González Aldana, ID 743897, Escuela Anglosajona. Durante la Revolución Industrial, inicialmente en Inglaterra y posteriormente en América, surge la Auditoría de Estados Financieros como una fuerza independiente. Es importante destacar que la auditoría inglesa desde sus orígenes ha tenido un estrecho vínculo con los métodos de revisión, examinar, comprobar y verificar. La auditoría anglosajona se encuentra basada en tres hipótesis fundamentales. Primera, teoría de la agencia, es la que hace referencia a la supervisión y el monitoreo. Segunda, teoría de la información, es la aplicación de la teoría de la agencia y las relaciones de inversión, es decir,
el mercado de capitales. Tercera, teoría de seguros. Es la manera como los administradores escogen si la auditoría tiene o no una relación con la exposición que tiene frente a sus obligaciones. Segunda, escuela latina. Monarquías cívicas romanas era un órgano integrado por un conjunto de personas que se reunían para llegar a un acuerdo. República romana, magistraturas. Hacen referencia a la dignidad, cargo y conjunto de atribuciones con las cuales en la antigua Roma se investía a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política de la ciudad. Ejemplo, consulado, pregunta y cuestura. Imperio romano. En esta época aparece una legión de funcionarios imperiales que actuaban como delegados del emperador para el ejercicio de unas funciones especializadas: procuradores, curadores, legati, auditores, interventores y fiscalizadores. Muchas gracias. Auditoría en Colombia. Desde el segundo viaje de Colón a América se tiene conocimiento de los primeros tipos de auditoría y control. Los reyes católicos designaron una persona con la misión de fiscalizar y controlar el manejo de los fondos y bienes de la expedición. Hacia el siglo XVI en Colombia se formó la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Su objetivo era controlar los territorios y mejorar la administración. En el año 1604 se crearon los tribunales de cuentas, que eran las contralorías regionales de los virreinatos. Después se crea de la batalla de Boyacá, se expide la angostura, la ley fundamental que crea la República de Colombia, y con ello se replantea el enfoque del control y auditoría fiscal. Experiencia, espíritu de investigación, capacidad de análisis y observación, carácter, prudencia, presentación personal, relaciones interpersonales, cuidado y diligencia profesional, ética y todo lo relacionado a la Ley 43 de 1990 que rige al contador público. Mi nombre es Karen Juliet Ayala Murcia, ID 750274, y hoy les hablaré un poco sobre los tipos de auditoría, los cuales son: 1. Auditoría interna, que esta ayuda a analizar y optimizar los controles y el desempeño de un negocio. Además, tiene como misión mejorar y proteger el valor de las organizaciones. 2. Tenemos auditoría externa, que esta consiste en el análisis que realiza un auditor ajeno a la empresa sobre los procesos desarrollada la misma. Asimismo, detectar los puntos fuertes y débiles de la gestión. Tercera, auditoría financiera. Consiste en evaluar los estados financieros y la veracidad de sus cuentas analizando registros contables, para mejorar el control de las finanzas. Cuarta, auditoría de control interno. Esta permite observar la eficiencia y eficacia de las operaciones y confiabilidad de los registros, por lo que es un aspecto importante en la gestión empresarial. Tenemos la quinta, que es auditoría de cumplimiento, pues esta consiste en la comprobación o examen de las operaciones financieras y económicas, para establecer que dichas operaciones se han realizado conforme a las normas legales. Tenemos la sexta, que es auditoría de sistemas. Consiste en la revisión sistemática organizada de los sistemas de información en una empresa para evaluar el correcto manejo de controles. Tenemos la séptima, que es auditoría de gestión. Esta consiste en descubrir deficiencias e irregularidades en alguna de las partes de la empresa y apuntar sus probables remedios. La octava, tenemos auditoría tributaria, que consiste en verificar y comprobar el cumplimiento y determinación de la exactitud de los montos que se tienen que ver con los tributos. Por último, tenemos la novena, que es la auditoría forense. Esta examina las operaciones efectuadas en una determinada área, realizando pruebas detalladas sin confiar en la dirección de la sociedad ni en los controles diseñados. Gracias. Conclusiones. La auditoría financiera es parte elemental del control que la empresa debe ejercer a su estructura y gestión financiera. Además, por más que la gestión financiera sea adecuada, es pertinente que una persona externa
imparcial y sin intereses dentro de la empresa, realice una revisión de los estados financieros de la empresa y de la gestión financiera que ha desarrollado. Gracias.